Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Y espero que estén muy bien, ¿sí? Y bueno, para los que no están hoy con nosotros, saben que es la última clase de este año, sería como una clase de despedida o clase de fin de año y retomamos en febrero, ¿sí? Primera semana de febrero, aquí firme, donde estén ustedes, si pueden, continúen con el curso, con las clases en vivo, si no pueden estar, no hay problema, las ven grabadas o van haciendo el seguimiento del campus. Está totalmente permitido, ¿sí? Nosotros la semana pasada hicimos una pequeña mirada general, no muy profunda, de nuestra ley madre, decimos, ¿no? Que es la ley 19.587. La deben recordarse. Y tiene su complementario que es el decreto 351/79, que tiene varios años, pero hay una modificación, ¿sí? Ya vamos a ver una actualización, digamos, con una resolución. Yo les conté la semana pasada, pero no les hice ver nada, no vieron nada, les conté que tiene 21 capítulos, pero nada más, no profundizamos. Ahora vamos a tratar de ver, hacer una mirada, tal vez una introducción de esta ley que tiene su complementario, ¿no? Que es el decreto, y acá lo pueden ver, fíjense cómo nosotros ya a partir de este momento tenemos que hacer nuestra mirada como asistentes, ¿no? O sea, en seguridad, ¿sí? Donde vamos a analizar, el primer capítulo tiene que ver con los establecimientos. Nosotros luego vamos a ver la cantidad de documentación que debemos manejar, ¿sí? Y una de ellas tiene que ver con los establecimientos. Aquí es necesario que quede muy claro que nosotros vamos a ver esta ley que es correspondiente a nuestro país, ¿sí? Y todos los lugares de nuestro país nos vamos a manejar con la ley 19.587. O sea que ustedes pueden trabajar en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en donde sea, van a manejar la misma ley. Eso es muy bueno, ¿no? Donde no cambia. Después sí, ya puede haber algunas actualizaciones o propias de alguna provincia, pero nuestra ley madre es esta, ¿sí? Y el decreto. Pues van a ver aquí el capítulo 2, 3 y 4, que yo se los he mencionado, pero no hicimos una mirada, ¿sí? Ahí lo van a ver. ¿En qué consiste? ¿Sí? En cuanto a los establecimientos, vamos a ver nosotros cómo la ley nos menciona, cómo todo tiene que estar programado, organizado, en cuanto a las instalaciones, en cuanto al piso, en cuanto a los lugares de almacenamiento, ¿no? Nos menciona aquellos materiales que son necesarios para estos lugares, ¿sí? Así que los vamos a ir analizando en profundidad, es muy extensa y muy detallada la ley. Vamos a tratar de hacer un resumen en ese caso, ¿sí? Acá fíjense que el capítulo 2, 3 y 4, que podemos unificarlos en este caso, que ahí los van a poder ver. Fíjense, habla sobre las prestaciones en medicina y, digamos, de medicina y también de higiene o higiene y seguridad. Nosotros sabemos que nuestro ámbito tiene mucha relación con el ámbito de salud. Nosotros aquí cuidamos, preservamos la salud, ¿no?, de los trabajadores y analizamos cuáles son las enfermedades profesionales en ese caso, ¿sí? Y yo les contaba que hasta hace un tiempo había muchas enfermedades que no se las consideraba, ¿no? Que era un debate, digamos, porque había muchos trabajadores que estaban enfrentando estos problemas con hernias, ¿no? Y no había forma. Sí solicitaban esas licencias, pero no se tomaba como una enfermedad en sí profesional, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a tener en nuestra área de trabajo siempre
un lugar, un resguardo, decimos nosotros, para que los trabajadores puedan, puedan asistir, ¿no? En caso que sufran algún corte, ¿no? Hasta que llegue, por supuesto, el servicio de asistencia. En todos lados debemos tener, aunque sea un botiquín, ¿no? De primeros auxilios, tiene que estar presente. Por eso yo siempre creo que les dije que es muy importante que nosotros conozcamos una pequeña mirada de primeros auxilios, ¿sí? Para asistir en esos momentos cuando, bueno, surge alguna contingencia, algún tal vez, bueno, una situación de emergencia, ¿sí? Mientras nosotros podamos ayudar en ese momento. Acá fíjense que este decreto establece la obligatoriedad de contar con un servicio de salud, ¿sí? Y también es necesario que tengamos un número específico, tantas cantidades de trabajadores que nosotros vamos a tener, debe haber uno o dos, un médico, un paramédico y un enfermero, quien acompañe en este proceso, ¿sí? Y bueno, estos tienen que ser profesionales que ya están preparados, ¿no? Médicos en serio. No puede haber un paramédico solo, no. Tiene que haber un médico, un paramédico y un enfermero, ¿sí? Bueno, para que puedan hacer su trabajo de manera conjunta, por supuesto que sí. Y nosotros, desde nuestro rol, también tener estos conocimientos. Tal vez más adelante hagamos nosotros una mirada, ¿no? De cómo tendrían que asistir ustedes en este momento, cuando realicen las capacitaciones, es muy oportuno que tengamos la asistencia de un profesional, quien nos pueda ayudar en ese proceso, ¿sí? Eso, las capacitaciones ya las arman ustedes, ¿sí? Solicitando seguro al área de recursos humanos, ¿sí? Y comunicando cuál va a ser la temática, cuáles son los profesionales que van a asistir, ¿sí? Y la modalidad que van a tener. Tal vez han decidido hacer una capacitación virtual en una parte y después hacer una capacitación práctica dentro de un horario de trabajo o tal vez fuera, ¿no? Del horario normal o en contraturno. Eso también está permitido. O hacer solo una capacitación en horario, en contraturno, ¿sí? Eso podemos hacer. Aquí el capítulo 5 nos habla sobre el proyecto, ¿no? Referido a la ampliación, cómo se debe actuar en este proceso, cómo se debe acondicionar y cómo se lleva adelante las modificaciones, ¿sí? Aquí fíjense, esto es textual, ¿no? Por eso no lo podemos tal vez hacer tal vez un resumen. Tal vez ustedes al momento de estudiar, sí, podían resumir más de lo que vemos acá. Fíjense, adecuar áreas de trabajo en tareas rutinarias laborales, todas las áreas, decimos nosotros que tienen que estar preparadas y provistas, teniendo en cuenta los ingresos, ¿sí? Los lugares de tránsito y los sectores de egreso. O sea, ingresos donde ustedes van a recibir seguro a los trabajadores, van a otorgarles tal vez algún elemento que sea necesario o tal vez les entreguen los EPP que han sido modificados, ¿no? Que han sido cambiados porque estaban tal vez con algunos deterioros, ¿sí? Después, estos lugares de tránsito ustedes ya los tienen totalmente identificados, ¿no? Y que son útiles cuando hacemos nosotros nuestras evacuaciones, ¿sí? Eso sí. Y después tenemos los otros sectores de egreso que también nos sirven, donde un área es para que ingrese tal vez las máquinas, ¿sí? Y el personal que se dedica, ¿no? A esa actividad. Acá también tenemos las condiciones normales de trabajo, como, esto es muy importante, las emergencias, ¿sí? Que sería, la más importante son las evacuaciones o cuando
tenemos algún trabajador que sufrió un accidente, ¿sí? Donde ya cada uno sabe cómo actuar en estos momentos. También se debe considerar la cantidad de sanitarios, la cantidad de vestuarios, los comedores, que normalmente son las cantinas, ¿no? Destinadas para la cantidad de trabajadores que tengamos, ¿sí? La cocina. Aquí sitios para el servicio de medicina, que serían como una especie de salas como de primeros auxilios, que deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a la construcción. ¿Sí? Ya vamos a ver en profundidad en un ratito cómo la ley es tan clara y tan precisa y que nosotros debemos hacerla cumplir, ¿sí? Después tenemos este otro tema que también es muy importante, que hace referencia en cuanto al servicio de agua, ¿no? Aquí nos van a marcar después los análisis que se deben hacer al agua potable y también tenemos el otro tipo de agua que es la que se utiliza, bueno, para riego, ¿no? O para otra actividad que no sea de consumo humano. Esto es importante, ¿no? Se debe asegurar la presencia de este vital elemento, como decimos nosotros, ¿no? Para consumo humano. Y acá vamos a tener aquellos, como les dije, que no lo son para riego. Hay una diferencia de unos análisis que son anuales, ¿sí? Que tenemos sí o sí que nosotros controlar que se realice, ¿sí? Ahí vamos a tener personal específico quien se encarga de esta área y nosotros lo que hacemos es controlar que se lleve adelante, ¿sí? Y hacer recordar al área correspondiente cuándo se va a hacer ese control, ese estudio. Esto es muy importante y que trae muchas controversias, decimos, lo deben pasar ustedes en sus provincias, aquí también, que es los desagües industriales. Porque si nosotros hablamos de desagües y nos imaginamos líquidos, líquidos que pueden ser contaminantes en ese caso, y decimos industriales más todavía. Decimos esto nos va a contaminar el ambiente, nos va a contaminar la tierra en ese caso, ¿sí? Bueno, aquí se debe hacer un correcto, ¿no? Tratamiento que todos los ámbitos de trabajo, las industrias ya lo realizan. Esto también nosotros hacemos este trabajo. ¿Para qué? Para evitar la mezcla con otros líquidos, ¿sí? Que, bueno, no van a ser totalmente perjudiciales, ahí sí. Estos líquidos deben tratarse según la legislación de medio ambiente. Por eso nosotros tenemos que seguir un protocolo para llevar adelante estos desagües, ¿sí? Nosotros hacemos un control, un análisis en ese caso, ¿sí? Y preservando también bueno, la integridad de los trabajadores, cuidando el medio ambiente y haciendo cumplir la ley, que lo establece muy, muy claro. Después tenemos este otro capítulo, ¿sí? Que no les fui diciendo la numeración, ¿sí? Que es referida a la carga térmica, en este caso. Después, cuando yo les habilite, van a poder ir viendo, ¿no? El capítulo 8 habla sobre la carga térmica, que aquí es necesario asegurar que todas estas áreas tengan los requerimientos que son referidos, ¿no? En el caso de las instalaciones que estén bien realizadas, ¿no? Para que los trabajadores puedan llevar adelante sus actividades sin ningún tipo de problema. Después, cuando profundicemos, van a ver todos los requisitos que se deben cumplir. Son muchísimos, pero nosotros vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿no? de cada uno de los temas. Después tenemos otro, que es un tema que lo vemos y hacemos un cuidado, que es del medio ambiente, ¿sí? Hablando de la contaminación ambiental, que se hace un estudio desde el nivel inicial, nivel primario, secundario, ¿no? Y siempre
se hace esa mirada en las industrias, ¿no? Que no se cuida el medio ambiente, ¿no? Por la emanación de los humos, ¿sí? El agua, ¿sí? Los efluentes que decíamos recién, ¿sí? Y todo lo que trae implicado en ese caso, ¿sí? Bueno, acá todo lugar de trabajo es necesario, ¿no? Que esté totalmente eh, previsto, ¿no? Que haya un control estricto, que se controlen los niveles, ¿no? De contaminación para que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Más allá que siempre cuando decimos este tema, me preguntan, pero más allá de que el trabajador tiene sus EPP, no bastaría. Bueno, sí, él está controlado, no tiene su ropa propicia, pero es para ese ámbito de trabajo, ¿sí? Acá también podemos decir que se lo puede cuidar, pero nosotros, en cuanto a la ley, nos menciona todos los requisitos que debemos considerar y hacer cumplir, ¿sí? Y no solo a los empleados, sino desde más arriba, ¿sí? Que es que los empleadores inviertan en este caso, porque ahí muchas veces no se hacen esas construcciones, ¿sí? Después acá vamos a ver el próximo capítulo, ¿no? Que tiene que ver con las radiaciones, lugares donde el trabajador puede llevar adelante una actividad, donde vamos a ver aquellas que son ionizantes y aquellas que no son ionizantes, ¿sí? Después vamos a conocer las cuáles son tal vez más perjudiciales, otras tal vez un poquito menos, pero estamos hablando de radiaciones en sí, donde el trabajador tiene una serie de requisitos, tiene una ropa acondicionada, ¿no? Y un manejo exclusivo para estar en estos ámbitos, ¿sí? Que después lo vamos a ver. ¿Cuál es los EVP propicio para ese ámbito? Pues tenemos la ventilación, que es importante, ¿no? Que es la ventilación, donde nosotros también acá hacemos una mirada, un control, pero lo primero que vamos a hacer es desde que inicia la construcción, donde nosotros ya conocemos, ¿no? Cuál va a ser las dimensiones, dónde van a ser tal vez aquellos lugares más riesgosos, ¿sí? Y tenemos ese mapa de riesgo. Y vamos a tener también aquellos lugares donde ya están acondicionadas y previstas las ventilaciones que sean tal vez naturales o aquellas que nosotros necesitamos que sean, ¿no? Elevadas porque, bueno, los lugares no lo permiten, entonces aquí sí o sí se hace ese control, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener una ventilación que no perjudique, no vicie, ¿no? El ambiente y también tengamos que considerar todas las sustancias, ¿no? Tal vez los gases, los polvos, ¿no? Dependiendo de la actividad que tengan los trabajadores, tenemos que hacer este cuidado, ¿sí? Ya vamos a ir viendo todos los tipos de ventilaciones, ¿no? Que nos menciona este decreto, ¿no? Acompañado de la ley, ¿sí? Después tenemos la iluminación, ¿sí? Que también tiene que ser propicia, ¿no? Para cada ámbito, ¿sí? Cuidando en este caso la salud, ¿no? La visual de los trabajadores y que sea necesaria para ese producto, ¿no? Que se está elaborando, ¿sí? Pero ahí cuidamos especialmente al trabajador. ¿Por qué? Porque tal vez ese lugar que no está previsto con una luz que es la necesaria, ¿qué puede repercutir? En la visual de los trabajadores y qué pasa después. Van a ser días en los que el trabajador falte, va a solicitar una licencia, ¿no? Y después, seguro, el área de recursos humanos va a estar informando de esta situación y van a tener que hacer una rotación, ¿no? De los trabajadores por estas enfermedades que son muy, muy comunes. Pero
aquí nosotros vamos a tener muy claro cuáles son los colores previstos, ¿no? Para cada ámbito. Algunos tienen más intensidad, otros tal vez son un poquito más tenues y otros que tal vez son intermedias, ¿sí? Que ya los vamos a ir viendo. Pero todas permiten, ¿no? Una actividad eh, favorable, tranquila, ¿no? Cuidando siempre al trabajador. Después tenemos otras, ¿no? Que son las vibraciones, las famosas vibraciones que pueden traer infinidades de problemas auditivos, ¿sí? A los trabajadores, pero ellos tienen en ese caso su protección, ¿sí? Que algunos son muy pequeñitos, pero que permiten eh, como inhibir, ¿no? Los ruidos, las vibraciones. Pero supónganse que tengamos un área administrativa muy cercana de estos lugares. Bueno, no, eso está totalmente permitido, no está permitido. Las áreas administrativas tienen que estar totalmente alejadas del área de producción, ¿sí? Más allá que nosotros vamos a hacer un control, un cuidado en todos los ámbitos de esa empresa o ese taller o en ese lugar donde ustedes cumplan funciones. Aquí van a estar expuestos, ¿no? A niveles sonoros por allí que son muy, muy fuertes, ¿sí? Pero en este caso tienen esa protección, ¿sí? Y algunas veces, tanto tiempo, ¿no? Tantos años haciendo la misma actividad, después tenemos enfermedades que ya serían profesionales, que es la sordera. Exactamente, ¿no? Eso pasa con aquellos trabajadores que permanecen tantos años realizando una actividad cotidiana, ¿sí? Y eso lo van a ver, pero aquí se cuida, ¿no? Ya vamos a ver después, tenemos unos que son una protección más grandes, ¿sí? Dependiendo de la actividad a la que va a realizar el trabajador. Otros son muy pequeños porque tal vez el ruido no es tan fuerte y no va a ser tan perjudicial para el trabajador. Después tenemos otro aspecto súper importante, ¿no? Que nos permite cuidar al trabajador, que es la parte eléctrica, ¿no? Donde puede aquí suceder, bueno, alguna situación que puede poner en riesgo, ¿sí? La integridad del trabajador cuando las instalaciones y los equipos eléctricos no están en condiciones. Pero aquí no tendría que pasar si ustedes hacen ese control, ¿sí? Que permitan garantizar que el trabajador realice sus actividades sin ningún tipo de problema. Digamos, nosotros no hacemos las instalaciones eléctricas. Nosotros observamos, ¿sí? Llevamos el control en cuanto al fichado. Cuando nosotros notemos algún desperfecto o los mismos jefes o los mismos trabajadores nos mencionan, nosotros dejamos registrado lo acontecido durante nuestra jornada, que serían las observaciones que vamos a hacer, y solicitamos el mantenimiento para que el próximo eh, asistente que continúe tenga, ¿no? Esta mirada y se haga una continuidad, ¿sí? Y si no, esas áreas, bueno, no se deben utilizar, ¿sí? Vamos a manejarnos con otras áreas, pero esos controles se hacen de manera inmediata, ¿sí? Se hacen mantenimientos, ¿no? Porque aquí tiene que ver que una fábrica o un taller puede parar sus actividades y no puede suceder en ese caso, ¿no? Producen casi las 24 horas, ¿sí? Entonces, allí el decreto nos marca varios aspectos que después los vamos a profundizar. Después tenemos el capítulo ya 15 sería el 14-15, donde hace una mirada también muy importante con respecto ya
a las máquinas, ¿sí? A las herramientas que van a tener los trabajadores y los aparatos que utilizan ellos para izar. Aquí, fíjense, nosotros decimos que tienen que ser seguras, donde nosotros vamos a hacer esa mirada y en caso que estas herramientas, estas máquinas no lo estén, nosotros debemos realizar un rotulado en cada una de ellas, aislarlas y, como dije hace un ratito, solicitar, bueno, su mantenimiento en ese caso, ¿sí? Y acá nosotros sí o sí vamos a solicitar a los trabajadores desde un principio el uso, ¿no?, de sus protecciones, pero que sean de manera adecuada, ¿sí? Esto es la capacitación, yo digo, desde que se hace el proceso de inducción, ahí ya estamos capacitando, ahí ya estamos preparándolos, ¿no? Para que ellos, bueno, no tengan ningún tipo de dificultad o algún accidente, ¿no? Que pueda llegar a, bueno, muerte, ¿sí? Tal vez suene duro, pero tal vez es el tono que nosotros debemos tomar, ¿sí? Porque en algunos casos podemos tener trabajadores más grandes, ¿no?, que tienen mucha antigüedad y dicen, no, bueno, si aquí no pasó nada, nunca me pasó nada, no, pero ustedes están a cargo de este asistente, ¿no? Y deben acatar todo lo que ustedes dispongan. Entonces, se debe cumplir. Pero lo van a tener y lo van a notar siempre, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, eh, muchas veces cuando son reacios, ¿no?, a acatar nuestras disposiciones, surgen después algunos accidentes y ustedes tienen en ese caso medidas para tomar, ¿no? Que yo les decía, creo la semana pasada, que pueden hacer apercibimientos, ¿sí? Primero se hace un apercibimiento que es oral, nosotros comentamos, decimos capaz, concientizamos si el trabajador reincide, bueno, nosotros aquí ya tenemos otro actuar. Ya tenemos un apercibimiento que es escrito, ¿sí? Donde se cita al trabajador para conversar sobre estas situaciones y si no, ya tenemos, bueno, las sanciones, donde en ese caso al trabajador no, en realidad no le sirve, ¿no? Porque cuando se hace las evaluaciones de rendimiento por parte, ¿no?, del área de recursos humanos, ese es un factor negativo, ¿sí? Entonces allí nosotros tenemos asentado y informamos al área de recursos humanos lo que está sucediendo, ¿sí? Y puede dar lugar ¿a qué? A una baja, a un despido, ¿no? Porque, bueno, no está acatando las disposiciones que son necesarias para este ámbito. Tenemos el capítulo 16. Fíjense que nos habla sobre los aparatos, ¿no?, pero que se van a utilizar para realizar presión interna, ¿sí? Aquí lo que se busca es que el trabajador realice, ¿no?, sus actividades de manera cotidiana, bueno, sin ningún tipo de problema, como en todo, pero necesitamos que los dispositivos que ellos utilicen, ¿no?, estén totalmente seguros, ¿sí? Eso siempre lo vamos a mencionar, pero no van a estar seguros si ustedes no hacen un control, ¿sí? Un seguimiento, dejar asentado bueno, en su jornada de trabajo lo acontecido, ¿sí? Que después, más adelante, casi al finalizar, yo les voy a contar la documentación, ¿sí? Que ustedes van a completar y cuáles serían los datos, cómo se realiza, ¿sí? No es nada complicada, lo único que son muchísimas las documentaciones, ¿no?, que debemos completar.
Tenemos el capítulo 17, ¿no? Que habla sobre los riesgos específicos, donde nosotros aquí vamos a considerar, y seguro que los vamos a analizar, y que ustedes ya a esta altura los deben recordar cuando vimos seguridad, ¿sí? Yo les decía que estaban los riesgos que son biológicos, ergonómicos, químicos, ¿sí? También tenemos aquellos que son mecánicos, ¿sí? Aquellos que tienen que ver ya con el medio ambiente, seguro que sí, los vamos a tomar, y los riesgos, bueno, tecnológicos. Son varios, pero todos después los vamos a ir viendo a cada uno de ellos con sus características y cómo nosotros podemos preservar al trabajador para que ellos no, bueno, van a estar expuestos, pero que no suceda ningún accidente, seguro, ¿no? Cuidando, como siempre digo, a los trabajadores. Y después tenemos el capítulo 18, que nosotros vamos a hacer una mirada bastante profunda, que habla sobre los incendios, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuáles son los extintores apropiados para determinado lugar, ¿sí? Tenemos aquí los tipos de gases que se utilizan, ¿sí? Que ahí los vamos a ir analizando. Hay B, hay A, B, tenemos después C, después tenemos otro que es K, ¿sí? Donde vamos a ir conociendo dónde se deben colocar, en qué lugar, quién lo sostiene, ¿no? Que lo vamos a ir analizando más adelante, cuidando siempre, ¿no? A los trabajadores. Y acá también no nos olvidemos de las alarmas, ¿no? Los inhibidores, sí, que ya tienen que estar totalmente preparados, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un mantenimiento. ¿Para qué? Fíjense, para evitar, después decimos resguardar, y seguro que ustedes van a hacer un control, ¿sí? Para que los trabajadores no se vean involucrados o no pase un siniestro o un accidente o el suceso que pueda poner acá en riesgo la salud del trabajador y por supuesto las pérdidas materiales en ese caso. A nosotros nos interesa la vida humana, ¿no? El resto lo podemos sustituir, se puede volver a construir, pero una vida, no. En ese caso, allí hacemos esa mirada, ¿sí? Sí, vamos a hacer el cuidado por parte de otros organismos, como son los bomberos, ¿no? Quienes preservan las áreas físicas, pero apuntamos hacia los trabajadores que quedan allí expuestos y nosotros debemos socorrerlos y ayudarlos, ¿sí? Pero ellos ya saben cómo es el recorrido, ¿sí? Cómo se actúa en estos momentos, porque nosotros ya hicimos, ¿no? Los simulacros, ya hicimos las capacitaciones, ya tenemos el personal que va a ser o que va a tener un cargo de responsabilidad en ese momento, ¿sí? Y después tenemos el capítulo 19 sobre los equipos y elementos de protección personal, los famosos EPP, ¿sí? Personal que trabaja debe acatar el uso correcto de todos, ¿no? Las áreas del cuerpo, que ustedes ya lo vieron, ¿se acuerdan que yo les decía, ya lo vamos a ver en algún momento? Bueno, son varias. Descuida y protege todas las áreas, desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Evitando tal vez que los trabajadores puedan resbalarse con un zapato apropiado, ¿no? Para la actividad que realicen, los famosos mamelucos, los equipos que tal vez son con un material específico, ¿no? Con un plástico ya probado y preciso para ese lugar.
Después tenemos los cascos, ¿sí? Cuidando y preservando, bueno, su cabeza. Las gafas que yo les contaba, creo que son de diferentes tamaños, diferentes materiales, ¿no? Que cubren la totalidad, algunas que ya están y se abrochan, o tal vez se pueden deslizar, o tal vez son manuales en ese caso. Se las sostiene dependiendo. Hay muchísimos modelos, dependiendo de la actividad que realiza, ¿sí? Acá, fíjense, en este artículo, el decreto nos va a mencionar todas las pautas, ¿no? En cuanto a la fabricación, los usos, las condiciones de entrega, y que ustedes, en este caso, tienen mucho que ver, porque ustedes son los encargados de entregar todos los equipos de protección a los trabajadores, ¿sí? Allí tenemos una ficha que la vamos a ver más adelante, que se debe controlar el apellido, el nombre, el DNI, a quién se entregó, ¿no? Qué cantidad de elementos se han entregado, el material, ¿sí? La fecha se debe registrar muy claro y ustedes se hacen cargo de esa entrega, ¿no? Y ustedes van a ir controlando y van a pedir muchas veces a los trabajadores que cuando ellos observen que sus equipos de protección tengan alguna dificultad, lo hagan saber, porque si no, así nos estamos cuidando entre todos, ¿sí? Tal vez ustedes hicieron una mirada, pero ese equipo de protección estaba en ese momento en óptimas condiciones, pero en una jornada de trabajo no es así, ellos ya están preparados, ¿sí? Para informarles. Eso sí, tienen que establecerse una relación laboral que sea armoniosa, ¿sí? Lo bueno es eso, cuando ustedes conocen a su grupo de trabajadores, que, que ellos entiendan que ustedes están para cuidarlos, ¿sí? Que toda disposición que establezcan es esa la razón, no es otra, ¿sí? Eh, muchas veces pueden tener algunas diferencias, ¿no? O tal vez algunos enfrentamientos con algunos trabajadores, pero lo bueno es que cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, hacer este pequeño comentario, ¿sí? Que nosotros aquí no venimos, no analizamos a la persona, sino vamos a la integridad de ellos, que esa es la función que nosotros tenemos. Después aquí, en cuanto a la selección de personal, ¿no? Nosotros no seleccionamos el personal, ¿verdad? Tenemos un área correspondiente que es la indicada, ¿no? para esta actividad, ¿sí? Que justamente es el área de recursos humanos, ¿sí? Y que ustedes pueden ser parte, pueden ser solicitados para que participen en ese momento, ¿sí? Y después cuando realizan ya el proceso de inducción. Inducción específica, no general, porque esa la realizan ellos, ¿sí? El área de recursos humanos. Antes, nosotros aquí no teníamos participación, ¿sí? Las dos etapas las realizaba el área de recursos humanos, luego se vio la necesidad, ¿sí? De trabajar de manera conjunta, porque en ese momento ustedes ya conocen al personal, ¿sí? Y viceversa, conocen al ingresante y ustedes ya pueden dar una especie de pautas, ¿no? Pueden hacer un pequeño recorrido, ¿no? Pueden conocer tal vez al jefe de área que tengan a cargo, ¿no? Y ya se empieza a establecer una especie de relación laboral, ¿sí? Eso es, bueno, bastante bueno. Sí, como dije, no vamos a seleccionar, pero ser partícipes de ese momento. O puede ser que el área de recursos humanos solicite que estemos presentes cuando ya se ha decidido quién va a ser el trabajador, el ingresante,
como para tener un contacto previo, digamos. Se puede, está permitido. Que se realice, bueno, depende de la empresa. Después tenemos otro capítulo muy importante, ¿no? Que es la de capacitación. Bueno, acá ustedes sí o sí van a estar presentes. Cuando más capacitaciones realicen, van a tener trabajadores muy bien cuidados en ese caso y van a poder hacer un trabajo digamos, que les permita a ustedes realizarse si recién están empezando a tomar tal vez un poquito más de confianza, ¿sí? Y que es muy bueno. Cuando uno recién comienza, tal vez es todo muy nuevo, empieza a observar, pero en este caso, cuando hacemos capacitaciones, es muy, muy oportuno, ¿sí? Por eso digo, si ustedes tienen la posibilidad de hacer capacitaciones, tal vez una o tal vez dos cada 2 meses, está muy bueno. Mejor si es una por mes en cada uno de un tema específico o tal vez ustedes han observado actitudes que no son las correctas o que sean necesarias, ¿no?, para una capacitación, o tal vez tenemos equipos de protección nuevos, ¿no? Y quieren hacérselos conocer, pueden hacerlo, ¿sí? Y como siempre digo, vamos a hacer esta mirada hacia preservar a los trabajadores de las enfermedades, ¿sí? Que es, bueno, tanto para ellos como para la empresa, ¿no? Porque ya, como dije, se inicia una rotación, tenemos que analizar cuál es el perfil que tenga ese trabajador y si coincide con otro, ¿no? Y implica, bueno, grandes cambios. Y después ya tenemos, ¿no?, que empezar a estudiar en sí todos los ámbitos, ¿no?, que les he mencionado, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña mirada, porque en realidad yo no quiero dejarla a mitad, pero me parece que lo vamos a tener que dejar, ¿sí? A mitad, porque puedo dejarles, como digo, el material, donde ustedes pueden ir profundizando, pero nos va a llevar muchas clases, ¿sí? Nos va a llevar 2, 3 seguro, ¿sí? Eh, para poder verla en profundidad, digamos, ¿no? Con bastante síntesis, ¿sí? Pero vamos a hacer una pequeña mirada. Fíjense, vamos a ir viendo la primera parte, ¿sí? Que nos habla sobre los establecimientos, cómo deben construirse. Esto es muy textual. Esta primera parte, la verdad, yo traté de ser lo más concisa, lo más precisa, pero muchas veces no se puede, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, los materiales tienen que ser adecuados a la actividad a la que se realice, ¿sí? Fíjense, no todo lugar de trabajo debe contar con estos requisitos. Un servicio sanitario, ¿no?, adecuado e independiente para cada uno de los sexos, ¿sí? Estos sanitarios tienen el piso, ¿no?, ya establecido, ¿sí? Siempre tiene que haber lugares donde ellos puedan cambiarse, ¿no?, que estén acondicionados. Fíjense, tiene que haber piletas, duchas, ¿no?, que estén dotadas con agua caliente y agua fría. ¿Por qué agua caliente? Porque ellos posiblemente al realizar una actividad que es tal vez muy invasiva, más allá de sus equipos de protección, deben hacerse una ducha antes de salir, ¿sí? Y bueno, tal vez propicia también para la época, ¿no?, estival. No vamos a tener agua fría en pleno invierno, ¿no?, que estamos cuidando también al trabajador. Esto es muy importante, ¿no? Los retretes que deben ser individuales, ¿sí? Fíjense, con puerta que asegure el cierre del baño, ¿no? Acá no podemos tener nosotros lugares así sin un control. Miren acá las medidas, ¿no? En no menos de 3/4 partes de su altura y que son 2,10 m.
ya está previsto hasta las medidas, centímetros y todo, ¿sí? Por supuesto que todo esto se analiza previo cuando ya se está construyendo. Ustedes ya, si inician desde la construcción de la empresa, ya lo conocen, ¿sí? Porque es una especie de resumen de documentos, ya está detallado, todas las características. Fíjense cómo tiene que estar construido, ¿no? De mampostería, el techo, no, acá no no se permite, dependiendo del área que sea de techo, de madera, tiene que ser mampostería, techado con que todo sea material impermeable para evitar, por supuesto, las goteras, ¿sí? Que haya un control, en ese caso, continuo. Acá tienen que estar revestidos con material de muy buena calidad y que sean resistentes, ¿sí? Sí, fíjense que tenemos que tener los inodoros y, bueno, los mictorios, ¿no? Para los trabajadores, sí o sí, tienen que estar acondicionados de esa manera. En cuanto a los vestuarios, bueno, acá nosotros vamos a tener, de acuerdo a la cantidad de personal que nosotros tengamos, van a ser la cantidad de cambiadores o de vestuarios que se vaya a tener, ¿no? En un ámbito de trabajo. Acá fíjense, se establece como un mínimo cuando se cuenta con más de 10 obreros, es necesario, ¿no? Que nosotros tengamos muy claro la cantidad, que cada uno pueda tener su lugar con una especie de bloque donde él pueda colocar o ella pueda colocar todas sus pertenencias, ¿no? Antes de ingresar y así también lo puede hacer después de su jornada de trabajo. Debe tener estos armarios o estos bloques que yo les decía, que son individuales, deben estar construidos con un material que es resistente y que no sea, que sea incombustible, o sea, que no se vaya a prender fuego. Debe permitir la fácil limpieza, donde el personal que hace este trabajo no tenga lugares, ¿no? Tal vez muy pequeños, son más bien cuadrados, ¿no? Que puedan hacer una limpieza rápida, ¿no? Y que sea totalmente higiénica, ¿sí? De fácil limpieza, sintetizando, ¿no? Después de esto, fíjense, en el caso que el personal no se retire, ¿no? Que deba seguir sus horas de trabajo y que deba comer en estos lugares, que puede darse más allá de los breaks que se realicen, deben tener, ¿no? Lugares previstos. Los pisos, las paredes, los techos, ¿no? Deben estar totalmente acondicionados y una limpieza, pero general, ¿sí? Donde ustedes también van a hacer un control, una mirada, ¿no? Y controlando y dejando registrado todo lo que han observado en su jornada. Fíjense que tal vez no es nada nuevo, deben estar aislados, alejados de los sectores de producción, claro, porque aquí no podemos tener tal vez estos ámbitos que son de personal, ¿sí? Tenemos unas dimensiones bien establecidas, ¿sí? Después, en cuanto a provisión de agua, que yo les decía, que tenemos los análisis físicos químicos y después tenemos los bacteriológicos también, ¿sí? Ahí los vamos a ver. Tienen un tiempo previsto para llevarlo adelante, no es cuando nosotros consideremos, no, ya están fijados y nosotros hacemos ese seguimiento, ¿sí? Y dejamos asentado cuándo se realizó o cuándo se va a volver a llevar adelante. Fíjense, todo lugar decíamos que tenía que tener agua caliente, agua fría, ¿sí? Y acá tenemos cuándo se hacen los análisis. Fíjense, un análisis físico-químico se hace una vez por año, que es para consumo personal,
¿no? De los trabajadores. Y después tenemos este otro, ¿no? Que es bacteriológico, que se puede hacer 2 veces, 3 veces en el año. Puede ser, si ya tenemos una circunstancia donde toda la zona está teniendo tal vez problemas con el suministro, se puede hacer 3 análisis, si no, con 2 ya está bien. Bueno, acá hay un pequeño, ¿no? Conceptito nada más, pero tal vez es casi obvio. Se entiende por agua para uso humano, la que se utiliza, bueno, para beber, no para higienizarse o para preparar los alimentos en el caso que te cuenten, ¿no? Que normalmente sí cuentan con una cocina, una cantina, ¿no? Donde los trabajadores pueden pasar ese proceso de break, de descanso, para continuar con su trabajo, ¿sí? Después tenemos aquí, en cuanto al control, la parte de la carga térmica, ¿sí? Que es otro aspecto ya que lo menciona la ley y es muy clara, ¿sí? Y que nosotros aquí tenemos que llevar preciso, ¿no? Cuándo se debe realizar. Fíjense, ¿qué es la carga térmica? Hay un concepto. Nosotros vamos a decir que es la suma, ¿sí? De la carga térmica que encontramos en el ambiente, ¿no? O el calor generado por todos los procesos metabólicos, ¿no? Que se lleven adelante. Aquí fíjense que vamos a tener en claro varios conceptos y tal vez vamos a hacer una mirada desde la parte eh, química, desde la parte tal vez de electricidad, ¿sí? Bueno, tenemos que conocer varios términos. Fíjense, en cuanto a la medición, nosotros vamos a tener muy claro este índice, ¿no? de temperatura que consiste, ¿no? En el área muy importante que nosotros le llamamos el globo bulbo termómetro, que es cuando nosotros tenemos, ¿no? Todos los lugares previstos para que tengan bueno, un cuidado, ¿no? En cuanto al trabajo, al cotidiano, ¿no? Al trabajo que realizan ellos. Pero fíjense que aquí queda muy claro, en caso que superen las temperaturas máximas, ¿sí? Acá se debe hacer las medidas correctivas. Porque yo dije que debe ser preciso para cada una de las actividades. Si nosotros notamos que este trabajo no se está realizando de manera correcta, automáticamente tomamos nuestras medidas, seguro que vamos a solicitar la presencia de quienes estaban en esos lugares y si, supónganse, es necesario hacer rotaciones, ¿sí? Porque muchas horas en esas áreas no pueden estar los trabajadores. Hacen una rotación para ámbitos que tal vez no sean tan, bueno, tan peligrosos en ese caso. Aquí sí saben que se debe entregar ropa de trabajo que es acondicionada, preparada, ¿no? Que es construida, confeccionada, ¿no? De un material, bueno, que está previsto, ¿no? Para llevar adelante una actividad o ser usado en estos ámbitos. Pero se complementa con los equipos de protección, ¿sí? Que tienen un material específico, ¿no? Que ya está previsto, ¿no? Que es necesario para estos ámbitos de trabajo. Y después tenemos acá, donde ustedes van a hacer también este control, de colocar todas aquellas barras protectoras, ¿no? Que van a impedir en caso que se trabaje con radiaciones. Sabido, nosotros tenemos un control y sabemos cuáles van a ser las áreas, van a hacer ese estudio, conocen, destacando, ¿no? Las radiaciones que yo les decía que eran ionizantes y aquellas que no lo son, ¿sí? Y después aquí
vamos a tener algunos ejemplos, la ley y el decreto lo menciona, en cuanto a cuál es una y cuál es otra, ¿sí? Ahí lo van a poder ver. Fíjense, capaz que algunas son muy conocidas, otras tal vez sean nuevas. Vamos a ver las radiaciones que pueden ser ionizantes, que son los rayos X o los nucleares. Y después estas, ¿no? Las no ionizantes, tenemos los infrarrojos, tenemos los ultravioletas que ya son nocivos y después tenemos estos que son muy utilizados, ¿no? En varios ámbitos de trabajo, los microondas, ¿sí? Sí, varias empresas utilizan estos elementos. Y después ya nos va a quedar, porque nos va a quedar mucho, ¿no? Ver en cuanto a la ventilación de los lugares, ¿sí? Nos va a quedar ver la iluminación, las fuentes de iluminación, las señalizaciones, ¿sí? Las salidas, las áreas restringidas, la colocación de los matafuegos, las prohibiciones con sus señalizaciones, ¿no? Pero que esto tiene después en el transcurso un módulo claro donde nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Es que acá el decreto lo menciona en general y nosotros nos detenemos en cada una de ellas. Después, en cuanto a las máquinas, en cuanto a las herramientas, ¿sí? Después tenemos, cuando hablamos de los riesgos eléctricos, ¿sí? Cómo nosotros nos vamos a detectar estas áreas, tenemos una señalización. Tal vez nosotros no hacemos este trabajo, por supuesto que no, pero conocemos cuáles son las áreas más peligrosas, ¿sí? Y que se debe usar una ropa específica, un calzado específico, ¿no? Para evitar, bueno, eh, que la persona sufra algún problema. Tenemos que ver las máquinas, las herramientas, les decía, tenemos que ver los aparatos de izar, cuáles son, ¿sí? Cómo se hace la, eh, la medición o cómo se utilizan estos elementos. Después tenemos que ver en cuanto a la protección contra incendios, ¿sí? Tenemos aquí las áreas que pueden contar con algunos elementos que son explosivos, no si trabajan tal vez en estas áreas, si son inflamables, tal vez aquellos lugares que ya están previstos para que puedan el personal trasladarse en caso de alguna contingencia, que debe tener, ¿no? la disponibilidad de agua, ¿no? Que no es para consumo humano, pero que está prevista. Los elementos de protección, ¿sí? Que aquí tenemos, bueno, varios, ¿sí? Como les dije, todas las áreas del cuerpo, las capacitaciones que se realizan, la investigación de los accidentes, los tipos de accidentes, y después ya pasamos al decreto 911/96, que también es extenso, ¿no? Este nos habla ya en cuanto a la construcción y en cuanto a la parte del campo, en cuanto al agro, ¿sí? Bueno, este nos va a llevar seguro cuando volvamos, vamos a ver esta área. Y después la resolución, ¿no? 231/96, que es sobre la seguridad de riesgos de trabajo, ¿no? Bueno, es demasiado, es extenso. Y la resolución 51/97 también, ¿sí? Que nos habla sobre la seguridad, ¿sí? Y ahí hay una actualización que es sobre la resolución de 295, que ya la vamos a ir viendo, no se preocupen, yo les estoy contando en general todo lo que nos falta. Nos falta ver toda la parte de un decreto que es 319/90, que tiene que ver con las obras cuando se van a
realizar, si van a hacer, en qué momento se van a iniciar, qué tiempo de duración tienen, ¿no? Y hay una serie de requisitos también, ¿sí? Y después al último hay un pequeño resumen, ¿no? De todos los artículos, ¿sí? Que son 239, ¿sí? Bueno, pero está registrado, no está fijado, no es tan, digamos, no es interminable, pero tiene su complejidad. Yo aquí traté de ser lo más concisa, precisa, contándoles lo más importante, pero que yo después les dejo también la ley para que ustedes la lean y puedan interiorizarse de todos estos temas, ¿sí? Y nos va a quedar, no, cuestionario no pueden rendir. No pueden rendir porque ustedes tienen tal vez a ver, no podemos dejar nada. No podemos dejar nada. Solo, a ver, déjenme que vea. Les puedo dejar, no, pero ya está habilitado, ¿no? La ley está habilitado, la clase no se las puedo dejar. Sí, si quieren les dejo la resolución como para que la analicen, la vean, ¿sí? 295, que es la más nueva, digamos, que es del 2003, es así. A ver, ahí voy a ingresar al campo. Espérenme un ratito. Ahí ingreso. Ahí vamos. A ver, como para que en este tiempito puedan leerla. Bueno, la resolución les puedo dejar y nada más, porque después ya viene la ley de riesgos de trabajo, ¿no? Pero no nos vamos a mezclar. Recuperen los que tengan que recuperar y bueno, y nos vemos ya en febrero, ¿sí? El 3 de febrero para continuar. ¿Esto les parece? ¿O tienen alguna duda? A ver, díganme. Es amplia, yo sé que es amplia, pero si uno lo va estudiando de manera precisa, está tomando alguno como referencia o haciendo cada uno una especie de redes conceptuales, de cuadros, de resúmenes, no es tan complicado, ¿sí? A ver, aquí me dicen, disculpe, no, tranquilo, no hay problema, Romina, no hay problema. Cada uno ingresa cuando puede, ¿sí? Y si quiere, no ingresa. Hasta también eso está permitido, ¿sí? Ven las clases grabadas, no hay ningún problema. Pero a mí me gustaría que estén presentes. Pero bueno, no siempre se puede. Tenemos que cumplir nuestras actividades y ya está bien. Es aceptado, ¿sí? Y bueno, nos vemos el 3 de febrero, el día martes 3 de febrero, en el mismo horario, no varía nada, ¿sí? Para continuar. Y de ahí ya no paramos hasta finalizar todos los temas en mayo, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta mayo tenemos que ver todos los módulos previstos, ¿sí? A ver, cuéntenme algo. Bueno, ¿dudas? ¿No? No, nada. ¿Está todo claro? Bueno, ahí yo espero un ratito. Tal vez me quieran comentar algo, o tal vez no. No lo sé. A ver. No, bueno. Entonces me voy. Me voy porque debo continuar en un ratito, ¿sí? A ver. Nada. Bueno, entonces, tienen el material previsto. Si quieren, pueden hacer lectura. Y no se olviden, el 3 de febrero a las 7 de la tarde estamos aquí, ¿sí? Nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y que tengan felices fiestas. Bueno, que inicien un año y que sea próspero para ustedes, ¿sí? Y que disfruten estas mini vacaciones que es en realidad es 4 semanitas que pasan muy rápido, ¿sí? Que descansen, ¿no? Que estén muy bien y bueno, muchas gracias. Nos vemos.